Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a nuestro invitado en esta casa, Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Como siempre, un placer estar aquí en Canal 13 Digital, ¿no? Con buenas noticias, importantes noticias, sobre todo también empezando a nivel internacional con el tema de Bolivia, la nacionalización de empresas españolas. Está bastante revuelto el tema por ahí. Bueno, la realidad es que esta semana hay una de noticias, sobre todo noticias nacionales, que quizás están tapando un poco la actualidad informativa internacional, ¿no? Que es sobre lo que nosotros hablamos muchas veces. Pero es cierto, ¿no?, que siendo fiel al estilo nuestro y arrancar hablando un poco de la política internacional, bueno, pues una de las cosas curiosas y anecdóticas y también un poco extrañas es lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? Bolivia es un país sudamericano, ¿no?, que hay muchos acuerdos suscritos, hay muchos acuerdos de colaboración y, bueno, también donde muchísimas empresas españolas han invertido en ese país para mejorar los servicios públicos, también es verdad, para hacer negocio, porque es una inversión pública extranjera, bueno, con una serie de condiciones y de repente, bueno, pues nos encontramos con la nacionalización de la gestión de los aeropuertos, ¿no? Y además curiosa nacionalización en el sentido de que sin avisar y además una cosa inmediata, que hay que recordarle, ¿no?, a los televidentes de Canal 13 y tal, que el Estado boliviano, bueno, pues tiene su derecho a ejercer la nacionalización de esa infraestructura, si así lo considera, pero eso siempre cumpliendo con los requisitos y los acuerdos internacionales, y entre ellos pues está pues el justiprecio, que es pagar el precio justo por el que se va a expropiar, ¿no? La realidad, lo que es un poco curioso y sorprendente, ¿no?, es la actitud, ¿no?, llevando a los militares al aeropuerto e incluso poniendo grandes letreros del presidente diciendo que estas infraestructuras se están nacionalizando, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos visto ya al ministro de Exteriores españoles, bueno, pues tratando el tema, y hay que decir que, bueno, que España no es un país soberano total y absolutamente, que tiene muchos acuerdos bilaterales con Bolivia, pero también hay que recordar que nosotros estamos dentro de un club, el club de la Unión Europea, y que, bueno, que no solamente estamos en ese club para padecer muchas cosas que hemos tenido que padecer y para empujar, sino también para que en estos casos, bueno, pues se nos ayude y se nos colabore. Yo creo que las medidas que se tienen que tomar desde este punto de vista tienen que venir de parte de la Unión Europea, ¿no?, donde España, bueno, pues donde estamos nosotros inmersos. Hace poco también pasó algo parecido con una compañía de electricidad en Sudamérica también, y a lo mejor lo más llamativo fue lo que pasó en Argentina, ¿no? Hace poco ya, creo que hace un par de días, hablando de la noticia de Argentina, de YPF y Repsol, sobre la nacionalización de YPF, la filial que estaba en Sudamérica, en Argentina, bueno, pues ya Repsol, pues lo que ha propuesto a un árbitro internacional, ¿no?, a una persona que arbitre. El problema es que es un chileno, que es un hombre de reconocido prestigio, que ha estado en muchos arbitrios de tipo internacional. Lo que sí es curioso es que vemos que en un mundo globalizado, donde la economía circula, donde se deben de respetar los acuerdos, estamos viendo como, bueno, pues a España en algunas situaciones complejas y difíciles que tenemos que recordar en el momento en que nosotros nos encontramos, bueno, pues nos encontramos con este tipo de actuaciones que yo creo que son total y absolutamente injustas, ¿no? Si el gobierno venezolano quiere, el gobierno boliviano entiende que tiene que nacionalizar, bueno, que nacionalice, pero que pague el justiprecio, ¿no? Las inversiones de las empresas españolas han sido muy cuantiosas y sí. Hay ejemplos, ¿no? Estamos viendo cómo en Sudamérica, bueno, pues hay países en los que sí se puede invertir, hay países muy serios, ¿no?, en ese aspecto, como pueden ser Brasil, como puede ser México y sobre todo como es Chile, ¿no? Sí. Países muy serios que respetan la legalidad, ¿no? No de un día para otro cambian la legalidad, y vemos por otro lado lo que ocurre en otros países. Hemos visto lo que ha sucedido en Argentina, en Bolivia y el otro país, ahora no recuerdo cuál era, pero el tema eléctrico. Pero también recuerdo ya hace ya unos cuantos años unas empresas españolas empresas privadas españolas que invirtieron en Argentina en el sector del transporte público, en el sector de los autobuses. Sí. Bueno, pues se encontraban, había una inflación grandísima en el país y, bueno, como estaba arreglado los precios, a esas empresas no les permitían cobrar más por los tickets y al final, bueno, pues causó
pérdidas importantísimas a este tipo de empresas. Por lo tanto, yo creo, y desde aquí decirle a los empresarios que tengan intenciones de invertir en Sudamérica, bueno, pues que miren estas cosas con mucho ojo, ¿no? Y nosotros decirle al gobierno español, bueno, que actúe y que actúe con contundencia por este tipo de acciones, ¿no? También, Carlos, recordar que Hugo Chávez ya está en Venezuela, recuperándose de su operación, y sobre todo también hubo elecciones en Ecuador. Ganó otra vez Rafael Correa, un alumno aventajado de Chávez, ¿no? Este señor, ¿cómo bueno, lo percibe? Sí, es bueno, joven, de todos modos. Bien, ¿no? La democracia, en democracia es así, hay elecciones, felicitarlo y desearle lo mejor, ¿no? Y que le vaya lo mejor posible, ¿no? En cuanto a Chávez, bueno, pues también desearle lo mejor. Hay que recordar que Chávez, bueno, hemos hablado muchas veces de Chávez, ¿no? Y todas las cosas, un poco de su biografía, y también, bueno, pues el hombre parece que esta vez sí lo pasó bastante mal, lleva mucho tiempo en fase de recuperación y, bueno, que se recupere lo antes posible, ¿no? Yo creo que hay que desearle lo mejor y, pues, bueno, y también a Venezuela, que es un país casi hermano, ¿no? Podríamos decir, y además hay muchos canarios, de la provincia sobre todo de Santa Cruz de Tenerife, aunque de Gran Canaria también, de la provincia de Las Palmas, que también tienen lazos con Venezuela. Yo creo que Venezuela es un país muy importante, Venezuela es un país donde puede haber una evolución económica muy importante y bueno, de momento la economía y la situación política es la que es, y esperar a que a lo mejor se estabilice un poco, porque en el sentido de que incluso el propio presidente todavía no ha podido jurar su cargo, ¿no? Que la oposición está explicando, diciendo que, bueno, que yo oía el otro día el líder de la oposición que también ganó, Capriles ganó en un punto de la... creo que gobierna en un sitio él como gobernador, bueno, pues que no sean no tanto oscurantismo, ¿no? Que sean más claros, ¿no? Sí. De todas maneras ya veremos lo que pasa. Lo que pasa es que también cuando nosotros hablamos de la política en Sudamérica, ¿no? O las actitudes políticas, de las actitudes, me refiero a los actos, a la forma de actuar, pues es muy diferente a lo mejor a la que estamos acostumbrados aquí en España, ¿no? Otro tema también importante son las elecciones italianas, que parece que han sido eclipsadas por la dimisión del Papa, que nadie se esperaba también la dimisión del Papa actual. Y realmente, ¿cómo ves el tema de las elecciones italianas? Que también está sellando un poco la nube de la corrupción, ¿no? En Italia es un país muy curioso, ¿no? Y además son muy de ellos, y además en algunas cosas son sorprendentes, ¿no? Los italianos son unos grandes oradores, son unos grandes parlamentarios, tienen grandísimos parlamentarios, tienen políticos con mucha tradición, y bueno, y también tenían partidos con muchísima tradición, ¿no? Recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece la definitiva República Italiana, cómo se gestiona la política en Italia, bueno, pues siempre gobernó el mismo partido, y además era un partido en coalición con otros partidos, siempre eran los mismos, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Bueno, prácticamente hay que decir que un problema grave sobre la corrupción, donde los jueces y fiscales entendieron de que ya no podía seguir siendo así, bueno, fue lo que movió y derrumbó los cimientos de esos partidos, y la realidad es que, bueno, después salieron nuevos partidos, entre ellos el de Silvio Berlusconi y otras formaciones políticas también muy importantes, ¿no? En Italia los partidos minoritarios tienen poca capacidad de salir adelante, incluso en el Parlamento, creo que tienen 600 parlamentarios. El Parlamento italiano es un parlamento bastante grande. Y después, bueno, están las administraciones locales o que se podrían comparar con las comunidades autónomas en España, aunque hay que decir que no tienen tanta capacidad de gestión como a lo mejor sí tienen las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas en España, ¿no? Y entonces Italia, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Su larga tradición, donde los partidos políticos pequeños no eran era muy difícil que salieran adelante en el Parlamento o obtener representación, pues lo que se ha hecho, lo que hacían, era un conglomerado de partidos, ¿no? Donde, bueno, pues no había una cabeza visible muy clara. Y bueno, y esto conllevaba una cosa con otra, pues la realidad es que la democracia cristiana gobernó durante muchísimos años. Podríamos hablar de casi 40 años o algo así, estuvieron gobernando en Italia, ¿no? Hay que recordar que la situación en Italia ha sido así. También la realidad es que Italia, si analizamos Italia desde el principio
la historia italiana abarca muchas cosas, el Renacimiento, los romanos y muchas cosas más, hasta los etruscos, pero si analizamos la última parte de ellos, la parte en la que de la política moderna actual, hay que recordar que Italia es un país muy serio, es un país que tiene un Producto Interior Bruto, o sea, me refiero a su economía, es muy importante, un país que es muy innovador en muchos aspectos y es un país que ha salido adelante y ha tirado del carro de la Unión Europea y de otros muchos carros, ¿no? Los productos italianos están en todas las partes del mundo y también hay que recordar que Italia es un país que, entre otras cosas, es un país fundador, un país fundador de una cosa que ahora se llama Unión Europea, que en un principio era el mercado común, ¿no? Hay que recordar que cuando la Unión Europea empezó a caminar hacia adelante, los países que empujaron más fueron Alemania, fueron Francia, dos países que estuvieron en una guerra encarnizada. Italia empezó con un bando, al final acabó con otro bando, en el otro bando, bueno, pero cosas de los italianos, pero al final, bueno, también se han dado cuenta de que lo que hay que caminar es hacia adelante y buscar soluciones. Y el mercado común y la Unión Europea, los países fundadores, los países importantes, bueno, fueron los países del Benelux, fueron Francia, que es un país súper importante a nivel internacional y a nivel europeo más, Alemania e Italia, ¿no? A partir de ahí, en Italia, bueno, han sucedido muchas cosas como en otros muchos países, ¿no? Hay que recordar la inestabilidad a la que se suele tener los gobiernos italianos, ¿no? Los gobiernos italianos son por no más de 5 años, aunque casi nunca llegan al final de la legislatura, ¿no? Hay políticos italianos como Andreotti que han sido en innumerables ocasiones, todavía está vivo Andreotti, es senador vitalicio, en innumerables ocasiones, bueno, pues ministro, incluso primer ministro, ¿no? Y otros muchos, ¿no? En una misma legislatura podían tener 2 y 3 y hasta 4 primeros ministros, ¿no? Una constante que es real, ¿no? Pero que no afectaba al funcionamiento reglado del país, a su nivel económico o su incertidumbre. Esa es la realidad. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado también hay que recordar que en Italia, que siempre lo decimos aquí, es un país mediterráneo. Nosotros también somos un país mediterráneo. Nuestro idioma, nuestro viene de ahí, ¿no? Hablamos igual y ya no solamente nuestro idioma, sino nuestra incluso gramática y forma sintáctica, incluso hasta la hora de expresarnos, bueno, pues es muy próximo al idioma español, e incluso la mentalidad, ¿no? Yo creo que los italianos y los españoles nos unen muchas cosas y creemos que Italia debe ser un país, yo particularmente creo que es un país con el que debemos de tener relaciones muy próximas. Nosotros hemos visto, cuando aquí hemos hablado, ¿no? Hoy en el Banco Central Europeo hay un presidente que es italiano, ¿no? Mario Draghi, ¿no? Hemos visto cuando la situación estaba pero que muy complicada para España, cuando todo el mundo decía que España iba a ser intervenida. Incluso la agencia Reuters creo que lanzó ese comunicado, una agencia de muchísimo prestigio, que después tuvieron que desmentir a las 24 horas, algo así. Y vemos otro tipo de actitudes. Bueno, pues hemos visto como la actitud del presidente en ese momento, saliendo a la palestra diciendo que se iba a comprar deuda pública española y que él iba a hacer lo que hiciese falta para salvar el euro. Bueno, pues ese tipo de iniciativas nos han beneficiado. También nos han beneficiado que hayan tenido, bueno, pues al frente de su gobierno a un tecnócrata, es cierto, un hombre que fue también comisario europeo, a Mario Monti, bueno, donde fue un contrapunto importante a las políticas de Sarkozy y Angela Merkel, donde prácticamente, bueno, se nos estaban diciendo que lo mejor que hiciéramos era tener que pedir el rescate, ¿no? Y al final, bueno, pues entre todas estas cosas se han conseguido cosas pero que muy importantes, y una de ellas era, bueno, diseñar un plan de rescate para España, en el caso que hiciese falta, un plan de rescate o un traje a medida, ¿no? Que al final no se ha tenido que utilizar, y la realidad es que las gestiones todo esto ha ayudado en esta línea, en este sentido y en esta dirección. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Italia, porque en Italia las cosas son muy sorprendentes. El partido mayoritario hoy en la actualidad es el partido de Silvio Berlusconi. Vamos a ver lo que pasa después de estas elecciones. No se presenta Mario Monti, creo, y las cosas, las espadas están en alto, ¿no? Pero lo que sí es importante es que salga el que salga, ¿no? Desearle lo mejor, desearle suerte a todos los candidatos, e intentar, bueno, hacer alianzas sobre todo con España, porque en estos momentos duros y complicados nos beneficia ir juntos en muchas cosas, ¿no? Los españoles y los italianos. A nivel de España, a nivel nacional, el tema del espionaje político en Cataluña también ha sido una noticia
que ha estado ahí, que está ahí bastante candente con el tema de la presidenta del Partido Popular, Alicia Pérez Camacho, con la exnovia del hijo mayor de Jordi Pujol. ¿Cómo ves este tema del espionaje político? Bueno, yo, en primer lugar, la verdad que estoy súper sorprendido, ¿no? Que puedan pasar estas cosas, ¿no? Y además, no sé, en Cataluña me extraña que pasen estas cosas. Estamos hablando de una agencia de detectives, Método 3, ¿no? Método 3, sí. Que sobre todo, bueno, pues hacían muchas, por lo visto, estas escuchas o estos dosieres que hacían de políticos, los hacían, bueno, pues en primer lugar, incumpliendo la legalidad. Tú puedes recabar información de una manera y forma legal, como supongo que tienen que realizar todas las agencias que se dediquen al sector de la información o sí, de la investigación, como los detectives, y otra cosa es poner micrófonos ocultos o intentar mirar las conversaciones o los correos o lo que o intentar buscar documentación por cualquiera de los medios, no siendo legal, ¿no? Esto en primer lugar. Yo creo que esto es una cosa muy seria y es un atentado total y absoluto contra los derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos, ya no de los políticos, no de la intervención o de las cosas que se quieran hacer. Lo cierto es que, bueno, es una empresa que ha sido contratada para realizar este tipo de actos. También, por lo visto, se está diciendo en los medios de comunicación que una empresa que realizaba dosieres y después los vendía en el mercado al mejor postor, ¿no? También, ¿no? Yo creo que es sorprendente. Hay que recordar que, por lo visto, donde uno de los sitios más emblemáticos o donde era más emblemático recabar información era un restaurante muy famoso de Barcelona, que, bueno, por lo visto en ese restaurante había que comer con la boca cerrada porque si no te ponía el micrófono, ¿no? La realidad es que creo que la presidenta del Partido Popular en Cataluña ha presentado una demanda contra esta empresa porque se ha sentido vulnerada total y absolutamente sus derechos. Yo creo, sinceramente, que si se demuestra, ¿no? Porque con todas estas cosas, esto es como todo, ¿no? Salen muchas cosas en los medios de comunicación, pero después estas cosas hay que comprobarlas y rubricarlas y saber que han sido ciertas, ¿no? Lo que ha sido cierto y lo que no ha sido cierto. También creo que ha habido una intervención por parte del Estado, ¿no? A través de la Fiscalía General del Estado, donde, bueno, se han incautado una cantidad importantísima de documentación de esta empresa, en la que supongo que estarán muchos de esos dossiers que se vendían, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, esto es una noticia reciente, ya sabremos más noticias en adelante. Lo que sí es cierto es que es detestable, ¿no? Que los políticos, porque hablábamos, se daban situaciones un poco curiosas, que incluso los políticos de un partido estaban siendo investigados porque el mismo partido había mandado a contratar para investigarlo, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia como en todo y esperar un poco los acontecimientos y a ver qué es lo que ocurre. Esto está en manos de la Fiscalía, está en manos de la Justicia y de los cuerpos de seguridad del Estado, que deben ser los que recauden la información, y donde se han producido ilegalidades, bueno, pues los culpables, bueno, ponerlos a disposición judicial. Si al final son culpables, bueno, pues que paguen las consecuencias, ¿no? Pero hay que recordar que y son cosas curiosas, pero por cosas de este estilo, en Estados Unidos un presidente, bueno, perdió su presidencia, ¿no? Sí, sí. Por el caso Watergate, que es un caso súper famoso, ¿no? Esto por un lado. La realidad es que la actualidad política española en estos últimos 10 o 12 días se han basado básicamente, 10 o 12 días, yo diría un poquito más, a lo mejor casi 20 días, en los problemas. Ya hablamos poco de la crisis, hablamos un poco de los parados, vemos a los políticos hablando poco de estas cosas, de los desahucios, pero sí los vemos hablando de los problemas que por un lado deben de ser asuntos total y absolutamente extrapolíticos, ¿no? Son asuntos extrapolíticos porque no afectan a la gestión diaria, no afectan a los ciudadanos, lo que sí afectan es a la honorabilidad de los actores políticos en estas circunstancias. Yo creo que debe de haber un pacto anticorrupción, yo creo que se deben de tomar las cosas más en serio y que los partidos, en este sentido, deben de empezar a ser más abiertos, ¿no? Y cuando tú tengas la certeza de que una persona ha incumplido o ha realizado métodos total y absolutamente ilegales o se ha beneficiado, bueno, pues tomar el tipo de medidas adecuadas en ese momento. Hoy, por ejemplo, hoy es el debate del Estado de la Nación, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del debate del Estado de la Nación, es un debate serio, ¿no? Un debate. ¿Cuál crees que son los principales problemas que afectan a la ciudadanía? Básicamente ¿El paro y la corrupción, o la corrupción y el paro? Yo creo que yo creo que hay dos escalas, ¿no?
Probablemente si nosotros miramos a nivel periodístico o a nivel de popularidad, en el sentido de que la gente se interesa, mucha gente, bueno, pues son noticias sorprendentes y nos interesa saber cosas de la corrupción, pero yo creo que el contrapunto, el peso pesado de la política actual en España debe ser prácticamente uno, ¿no? ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno para solucionar los problemas del paro? ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno para solucionar los problemas del crecimiento económico o las medidas? Perdona, Carlos, él ha dicho, Mariano Rajoy, que no he cumplido con mis promesas, pero he cumplido con mi deber. O sea, con mi deber, ¿cómo? Con la reforma laboral, con un segundo vicepresidente de la COE que se habla por parte de sus trabajadores que se pagaba parte de su sueldo en nómina y parte de su sueldo en sobre. Bueno, pero el presidente de la COE lo pone la COE, eso sí, hay que ser. Pero bueno, bien. Eso, no acusemos de eso a Mariano Rajoy. Respecto a lo que tú dices, yo supongo que a lo que se refiere Mariano Rajoy es a nosotros. Mariano Rajoy no es la primera vez que lo dice, ¿no? Incluso él ha llegado a decir que, bueno, que tomaría decisiones que dijo que a lo mejor no iba a tomar, pero que las circunstancias se las han hecho tomar, ¿no? Y ahora nosotros vemos la prima de riesgo, ¿no? Porque yo creo que es importante y antes, hace un año, poco sabíamos lo que era la prima de riesgo, poco sabíamos lo que era el mercado variable, poco sabíamos lo que es el mercado fijo y la deuda pública, ¿no? Pocos lo sabíamos, ¿no? La deuda pública es una cosa que hay que pagar y hay que cumplir, ¿no? Lo hemos visto y además lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿no? Y hemos visto como otros países que, bueno, pues que se dejaron ir muchísimo más, como lo pasó a Grecia, porque sí hemos visto lo que ha pasado en Grecia, un desmantelamiento total y absoluto, porque no tenían esa capacidad de mantenimiento de su estado del bienestar, porque estaban montados sobre algo total y absolutamente ficticio. Tú no te puedes financiar tu estado del bienestar con deuda pública eternamente, ¿no? Tú tienes que producir tus recursos para cubrir tus gastos de deuda pública, esa es la realidad. La situación a la que te refiere Mariano Rajoy es que, bueno, el Partido Popular hizo un programa electoral y el Partido Popular hizo un avance de lo que iba a ser antes de las elecciones basándose en unos datos, ¿no? Nosotros basándose en unos datos que después resultan que esos datos son total y absolutamente falsos, ¿no? Esa es una realidad. En España se presuponía que se iba a tener un déficit aproximadamente de entre un 4 y un 5%. La realidad es que se llegó cuando entró el gobierno de Mariano Rajoy, un déficit que casi doblaba esta cantidad, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son datos con los que hay que cumplir, ¿no? Nosotros lo que no podemos hacer es cuando nosotros hablamos de los recortes, ¿no? Cuando hablamos no de las reformas, sino más bien de los recortes o lo que se ha disminuido el gasto público en algunas cosas, es porque lo que hay que hacer es que los recursos que se tienen, cubrir las necesidades que se pueden, ¿no? Y hay cosas en las que se ha tenido que recortar, pero ningún político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni gente moderada, como puede ser el propio presidente del gobierno, se ponen para recortar, porque las políticas no son nada de los recortes. La circunstancia es que hay una serie de problemas que hay que cumplir con unos compromisos internacionales. Nosotros, hoy por ejemplo, a diferencia de hace un año, con estas tormentas económicas, que lo único que se hablaba era de la deuda pública. El año pasado la palabra más buscada en Google era deuda pública, ¿no? Porque la gente quería saber el significado, ¿no? Bueno, pues cuando salían esas noticias, incluso de la agencia Reuters se daba por hecho que se iba a intervenir a España, se daba por hecho de que venía la troika, bueno, pues todas estas cosas se han logrado frenar. Se ha refinanciado la deuda de la banca pública, se está reactivando la deuda de la banca pública, se han tomado decisiones a nivel estructural muy importantes para hacer a España un país mucho más competitivo, ¿no? Lo que hacía muchos años que no pasaba, que aquí nosotros hemos incidido mucho en Canal 13 Digital. España es un país que estaba siendo poco productivo y poco competitivo a nivel internacional, pero la realidad es que hoy nuestra balanza comercial está mejorando, entre otras cosas, porque España está siendo un país mucho más competitivo, y eso son debido a las reformas económicas. Y hablando de reformas, porque el Partido Popular parece ser, no sé, el tema del caso Bárcenas está ahí, un vendaval ahí, pues todavía el señorito vino el otro día vino de esquiar o de algún sitio y hizo un gesto bastante provocador, bastante chulesco a la prensa y a la ciudadanía. Bueno, eso por un lado, pero la reforma de la administración local, lo que voy, Carlos,
se reduce el número de asesores, alcaldes de un determinado número de habitantes no van a cobrar. Realmente, ¿cuál va a ser el trasfondo de esa reforma de la administración local? ¿El paso a la privatización de servicios? Yo creo que no. Y a lo mejor la visión esa de que se va a privatizar los servicios, se va a privatizar la gestión o los ayuntamientos, es una visión a lo mejor que viene por parte de los partidos que entienden, que defienden a capa y espada lo público, pero cuando lo público son ellos, ¿no? Y no todos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante ponerlo de manifiesto. Lo cierto es que la administración española, ¿no? En algunos aspectos, y nosotros aquí cuando hablamos de la complejidad de la administración española, que nosotros la entendemos perfectamente, ¿no? Porque nosotros estamos dentro de la Unión Europea, que tenemos que cumplir una serie de normas. Después, el segundo escalafón sería nuestro Estado, ¿no? Nuestro gobierno central. Después, el otro nivel sería las comunidades autónomas. Después vendrían los cabildos, en el caso de Canarias, o diputaciones en el caso de otras comunidades autónomas, los cabildos, que son muy importantes y representativos en el archipiélago, y por último los ayuntamientos, ¿no? Bueno, pues en estos cuatro escalafones, si nosotros partimos de los últimos tres, el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y cabildos en el caso de Canarias, bueno, pues vemos que la administración no es que sea demasiado grande, pero sí en las que hay solapadas muchísimas competencias, ¿no? No puede ser que un ayuntamiento tenga competencias de algo sobre lo que primero no se le reconoce las competencias, ¿no? Porque no se le ha dado, sino se le dan de manera vaya llamándolo usted, pero no se le da la ficha financiera, ¿no? Eso por un lado. Tú lo que no le puedes decir a un ayuntamiento, dice, mire, encárguese usted de los servicios sociales, pero es que además yo no le doy el dinero, o se lo doy cuando yo quiero. Eso no puede ser así. Yo creo que tiene que quedar bien claro y enmarcado cuáles son las competencias de cualquiera, ¿no? Y a lo mejor yendo un poco más en el problema y en el meollo, y un problema real es en lo que se encuentran muchísimas personas españoles que quieren invertir, que quieren sacar adelante un negocio, o extranjeros, ¿no? Que llegan y, bueno, pues resulta que quieren hacer cualquier tipo de inversión, y por un lado tienen que tramitar en el ayuntamiento, por otro lado tienen que tramitar en la comunidad autónoma, por otro lado tienen que tramitar con los ministerios del gobierno. Bueno, estas cosas no tienen, y además los mismos asuntos, ¿no? Pues no puede ser así. Yo creo que es importante, y esta reforma hace hincapié claro, tajante y rotundo en los problemas de las competencias. Cada uno debe tener sus competencias bien marcadas y enmarcadas, y saber qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de los problemas de los municipios en España, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer una comparativa. Por un lado tenemos los municipios, lo que está más cerca nuestro, vemos, por ejemplo, Canarias, ¿no? Canarias es una comunidad autónoma que tiene 84 municipios, ¿no? Dentro de los más de 8.000 y tantos municipios que hay en España, bueno, pues somos una parte muy minúscula, ¿no? Nosotros representamos al 4%, 4,5% de la población española, pero no tenemos el 4,5% de los municipios que hay en España, ¿no? También hay que recordar que hay comunidades autónomas que tienen, como Castilla y León, que tienen casi más de 2.000 ayuntamientos o más de 2.000 municipios, y también es cierto de que no todos esos alcaldes y no todos esos concejales cobran, ¿no? Eso también es una realidad. Yo creo que se sigue trabajando en la reforma local, y yo creo que al final se llegará a un acuerdo que beneficie a todos. Yo también creo que es algo en lo que a lo mejor el Partido Socialista debería de apoyar, o debería intentar dialogar, sobre todo con el Partido Popular, para llegar a un consenso, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista no se debe de cerrar a esto, y sí creo que debe ser una reforma más valorada conjuntamente entre todos. En definitiva, cuando las administraciones están para gestionar lo público. Y bueno, hay aspectos de lo público que muchas veces es mejor que lo gestione una empresa privada que a que lo gestione una empresa pública. Y hay muchísimos casos. Nosotros vemos muchos municipios que a lo mejor son de izquierda, bueno, pues donde tienen muchos servicios privatizados, ¿no? La recogida de basura, la limpieza de las calles y otras muchas cosas que funcionan mejor, y históricamente han sido así. Yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio de las cosas, entre otras cosas cuando vemos que hay administraciones total y absolutamente súper saturadas, porque no hay una capacidad de gestión rápida y directa, porque tú te diriges a un ayuntamiento, pero después ese ayuntamiento se tiene que dirigir a un cabildo, después ese cabildo se tiene que dirigir para solucionar la gestión. Bueno, pues esto es trabar
y dificultar las cosas. Yo creo que hay que solucionar esto de una vez por todas y yo creo que es una prioridad. Esto nos va a hacer que seamos más competitivos también. Estoy seguro de ello, ¿no? El tema de los desahucios, que el pasado martes 12 de febrero aterrizaba también Mario Draghi en España y realmente el tema de los desahucios, por lo visto, por lo que tenemos entendido, se ha paralizado de momento, ¿no? Debido también a que ese día pues se suicidaron dos personas mayores, 2 jubilados. Esta semana también una señora delante de una entidad financiera se quemaba lo bonzo. El tema de los desahucios, Carlos, porque el Partido Popular entiendes que no va a coger este tema por los cuernos, ¿no? Realmente el tema de los desahucios es un tema social, un tema que claro que preocupa, es un tema el tema social. de la dación en pago, el alquiler social. Claro que es un tema social y un tema muy importante, ¿no? Nosotros aquí, el tema de los desahucios de las viviendas, ¿no? Y el PSOE no hizo nada cuando estaba gobernando, sí, bueno, tampoco. Vale, pero si lo analizamos un poco, para ver las cosas, ¿no? Vemos lo que ocurre, ¿no? Tú tienes una vivienda, te desahucian porque y hay que ser realistas, en España hay 6 millones de parados, hay más de 1 millón de familias que están todos sus miembros en paro, que no tienen ningún tipo de ingreso, bueno, pues que no tienen capacidad para cubrir o pagar, bueno, las letras o las cuotas de su hipoteca, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta gente, ¿no? No solamente de que a ti, una de las cosas que se hablaba, que es la dación en pago, es que te hagan, es verdad que te quedas sin casa, que te echan a la calle, te desahucien, pero es que además el problema al que viene aparejado esto es que te quedas con una deuda inmensa, ¿no? Porque no solamente es que te quedan sin casa y todo lo que has pagado se pierde, sino que además te quedas con una deuda sobre la que van corriendo intereses, ¿no? Aquí sí, la gente que está afectada por eso, bueno, pues no tiene después una capacidad ni en el futuro, ¿no? Es como si tú les quitaras el futuro a esas personas, porque, bueno, nosotros todos intentamos mejorar y es una cosa que viene innata en la cosa de los humanos, intentar prosperar, ¿no? La mayoría de la gente es así, ¿no? Pero claro, si tú tienes una deuda que todos los años crece al 5% por los intereses, tú nunca vas a poder invertir, no vas a poder hacer un negocio, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y si tienes algún trabajo, bueno, pues una parte importante de tu salario va a ir destinado a pagar los intereses de esa deuda. Eso es una realidad, ¿no? La iniciativa popular recabó más de 1 millón de firmas que se presentó en el Congreso. Bueno, y esto ha salido adelante en el Congreso, ¿no? Hay que decirlo, que el propio Partido Popular votó a favor. El Partido Popular en un principio no se estaba muy claro si iba a votar a favor o no, entre otras cosas porque estaba arreglando una nueva ley hipotecaria, ya se está arreglando una nueva ley hipotecaria. Aquí hay que ser también un poco, bueno, hay que mirar todas las cosas bien. Lo cierto es que la dación en pago, que suena muy bien, siempre no puede ser así, ¿no? Porque lo que no puede ser es que tú hagas un compromiso con tu banco, ¿no? Con una entidad financiera y digas, mire, yo le compro la casa, pero es que después si a ti la casa no te gusta o tú te quieres ir, tú coges, dejas de pagar y se la queda el banco, ¿no? Yo creo que para que sea dación en pago, tendrá que estar arreglado en el sentido de que tienes que estar en el paro, que tus familiares, y tiene que haber una serie de circunstancias que hay que analizar. No solamente dar la dación en pago, porque si no los bancos se quedarían llenos de casas con dación en pago y después al final eso repercutiría directamente a la hora de dar los préstamos. Entonces los bancos acostumbrados en España, ¿no?, a dar aproximadamente el 80% del valor de una vivienda, bueno, pues solamente a lo mejor te darían, como son en algunos países, y además creo que en Francia es así, creo que no dan más del 30% del valor de la vivienda, ¿no? Sería total y absolutamente imposible que una familia o una pareja joven tendría que estar trabajando y ahorrando toda la vida para al final de su carrera comprar una casa, ¿no? También es cierto que eso va en nuestra idiosincrasia, en la idiosincrasia de los españoles, es que hay otros países que no, hay otra gente que prefiere alquilar, porque entre otras cosas, bueno, lo ven así porque son gente que a lo mejor se traslada de un sitio a otro y les interesa, ¿no? O no les importa, pero aquí la idiosincrasia, nuestro tipo de sociedad, que a veces es un poco meatarcal, la gente quiere estar cerca de su familia, ¿no? Yo no me quiero ir a trabajar ya no a otra isla, sino fuera porque estoy lejos de mi familia, de mi entorno, no sé. Hay otras mentalidades europeas, sobre todo centroeuropeas, que son más frías y eso, bueno, pues les da más o menos igual, ¿no? No es como nuestra sociedad. Eso es una realidad también. Y esas cosas también las tiene que valorar a la hora de sacar una ley adelante. Yo creo que es importante mejorar las cosas,
pero mejorarlas también con tranquilidad, ¿no? Yo creo Sí. que es muy importante, y lo que no se puede hacer es decir, bueno, vale, dación en pago, pero bueno, si sí o si no, sí, porque si no al final yo creo que repercutiría directamente y nadie podríamos comprarnos una También casa, ¿no? otro tema importante, Carlos, esta semana es el tema de la huelga Iberia y cómo afecta a Canarios, entre otros aspectos, porque claro, ¿cómo te desplazas tú a Madrid? Bueno, la Fundamentalmente en realidad es avión. que nos va a perjudicar, nos está perjudicando, ¿no? Ya no solamente cuando nosotros hablamos de los traslados de los propios habitantes de Canarias, sino bueno, la gente que viene a realizar aquí en Canarias, a pasar sus vacaciones, ¿no? Es muy importante que Canarias tenga una conectividad importante. Y cuando nosotros hablamos de nuestro crecimiento económico, ¿no? Es cierto que ahora las cosas están complicadas, pero la realidad es que a través de nuestros aeropuertos, donde todos los años llegan a Canarias aproximadamente 12 millones de turistas, esa es lo que mueve nuestra economía hoy por hoy, ¿no? Hay que diversificar, hay que buscar otras cosas, de acuerdo, pero si nos centramos ahora en el problema de lo que está ocurriendo con esta huelga, bueno, pues claro que nos perjudica, ¿no? Creo que han habido muchísimas, por parte de la ministra de Fomento, bueno, pues ha intentado buscar transaccionalmente llegar a acuerdos e intentar llegar a acuerdos para que la compañía, bueno, que supongo que tendrá también una serie de pérdidas importantes para decidir tomar. Creo que quieren hacer un ERE de sobre 4.000 trabajadores, ¿no? 4.000 trabajadores son muchos. Creo que es importante hacer un esfuerzo entre todos, ¿no? Entre los trabajadores, entre la compañía. Creo que el Ministerio, que creo que está haciendo una buena labor, tiene que trabajar, tiene que concentrarse para garantizar, bueno, pues los servicios públicos básicos y esenciales, y entre ellos el transporte, y entre ellos la compañía Iberia, ¿no? Que por otro lado ha sido una compañía emblemática. También hay que decir que es muy importante que Iberia probablemente sea de las compañías aéreas más importantes a nivel internacional, entre vuelos entre Europa y Sudamérica, ¿no? También creo que es fundamental, ¿no? Y creo que tiene que haber un acuerdo y llegar entre todos. Aunque aquí también hay que decir que probablemente, y lo vemos porque lo estamos viendo continuamente, como el mercado de la aviación civil, es un mercado, si lo miras un poco así desde fuera, es un mercado muy, pero que muy competitivo, y una empresa que está funcionando perfectamente hoy, a los 2 días, pues está prácticamente en quiebra. Lo hemos visto ya en muchísimas ocasiones. Lo hemos visto lo que le ha pasado a una aerolínea canaria, ¿no? Lo hemos visto lo que le ha pasado a aerolíneas nacionales que traían muchos y realizaban muchos vuelos entre España y entre la España peninsular y la España canaria, ¿no? Esto es muy importante, y nosotros lo padecemos. Nosotros desde aquí, desde Canal 13 Digital, decirle a las partes involucradas que intenten llegar a un acuerdo y que intenten no hacer una huelga, entre otras cosas porque a nosotros nos dejan prácticamente incomunicados. Yo creo que es importante, ¿no? Carlos, para ir finalizando, esta semana o la semana pasada se realizó el Día del Vecino en Mogán, y sobre todo también Mogán está ahora inmersa en el carnaval, un carnaval desde el punto de vista turístico que mueve muchos residentes, no solamente residentes, sino también residentes que viven ahí, como los noruegos, ¿no? La comunidad noruega también, que se implica en el tema del carnaval, empezando ¿no? por la última parte, por los carnavales en el municipio, recordar, bueno, que el municipio de Mogán, para que nos situemos un poco, del que yo estoy orgullosísimo de pertenecer, es un municipio bastante extenso, es el segundo municipio en extensión de la isla de Gran Canaria, aproximadamente tiene una parte importantísima del territorio, y también que tenemos casi 44, creo, núcleos poblacionales, ¿no? Hay que decir que los carnavales no se celebran todos a la vez en todos los núcleos, sino que se van celebrando por zonas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada creo que terminaron los de Mogán, y ahora la próxima semana, bueno, desde aquí invitarle a todos los ciudadanos de Gran Canaria, a todos los turistas y a todos los que tengan la posibilidad de ir a los carnavales en el municipio de Mogán, que van a ser en Arguineguín. Incluso creo que tenemos una gala drag, una gala drag importantísima, creo que este jueves, no, el jueves de la semana que viene, y decir que no es una gala drag como ha sido en otros años, que también la han tenido, en la que, bueno, es una exhibición, sino que este año es un concurso, y por lo tanto va a haber un nivel importante de carnaval. Hay que recordar que los carnavales en Arguineguín, que es a lo mejor los actos más importantes de los carnavales que se celebran en el municipio de Mogán, se celebran después de finalizar los carnavales de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Desde aquí, bueno, pues decirles a todos, bueno, invitarlos a que vayan, que visiten el municipio, y que es importante y que se lo van a pasar seguramente que bien, ¿no? Y por otro lado, a lo que hacía referencia a lo del Día del Vecino en el municipio de Mogán, esto, bueno, hay que decir que
curiosamente, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, que te estaba explicando un poco de cómo es la estructura social en el municipio de Mogán, de la que estoy seguro que los televidentes de Canal 13 Digital tendrán conocimiento, bueno, pues en muchísimos núcleos poblacionales, bueno, pues hay asociaciones de vecinos, ¿no? Y las asociaciones de vecinos en el municipio de Mogán, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones de mayores, bueno, desempeñan una labor muy importante, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, concretamente el Día del Vecino se celebró en el barrio del Horno, que hay que decir que es en el barranco de Arguineguín. Bueno, pues las asociaciones de vecinos son los núcleos socioculturales de esos sitios, ¿no? Y es importante que una vez al año se unan todos los vecinos de todas las asociaciones y celebran una fiesta o un acercamiento para conocerse, para hablar, para charlar, aunque bueno, más o menos nos conocemos todos. Y hay que recordar que en esta ocasión, bueno, pues tuvieron más de 300 participantes en esta reunión del Día del Vecino. Yo creo que es importante porque, entre otras cosas, te da una idea de lo importante que es el asociacionismo en el municipio, en el sentido de que las asociaciones, cuando tú vas a hablar con ellas o te acercas a hablar, bueno, pues tienen propósito colectivo y tienen una visión global del municipio, ¿no? Y siempre, bueno, pues dan ideas. Yo creo que los políticos irresponsables de las formaciones políticas lo que tienen que hacer muchas veces, y además yo siempre lo digo, y en el municipio de Mogán me consta que se hace con el grupo de gobierno, es tener una cercanía directa y un contacto directo con las asociaciones de vecinos, porque son muy importantes y relevantes. Y hay que recordar, ya para terminar, bueno, que en este caso yo creo que alguna de estas cosas será que incluso, bueno, el alcalde del municipio en esta ocasión, Francisco González, está nominado para el premio Pablo Tarso del año 2013. Yo creo que esto es fundamental. Es un premio que se está nominado, vamos a ver cómo acaba, pero es relevante. Solamente 400 alcaldes de los de más de 8.400 que hay en España, bueno, pues están nominados para este premio. Y creo que básicamente una de las cosas por las que seguramente estará nominado es por esa cercanía que a lo mejor tiene hacia los vecinos y vecinas del municipio a través de las asociaciones. Yo creo que es fundamental. Desde aquí felicitarlo al alcalde por esa nominación y también, bueno, desearle lo mejor, que si, bueno, al final se premiado, el premio un poco para todo el municipio, ¿no? Muy bien, y si acuden al carnaval de Arguineguín, bueno, pues que se lo pasen bien, ¿no, Carlos? Exactamente, se lo pasen bien de manera moderada, pero bueno, que se lo pasen bien. Y sobre todo que el clima es un potencial, que no falla. Esa es una auténtica y verdadera verdad absoluta, ¿no? Eso, en el municipio de Málaga tenemos muchas cosas buenas. Y eso también, ¿no? El clima también. Hay muchos estudios a nivel internacional que dicen que esa zona entre Arguineguín y Mogán... ¿Y el mercado cómo está funcionando, el mercado agrícola? El mercado agrícola creo que está funcionando bastante bien. Creo que es importante porque desarrolla la productividad de los productos de la zona. Creo que desarrolla la economía local. Creo que es importante. También se hace un esfuerzo muy importante en ese sentido. Y creo que también en el sector primario, ¿no? El municipio de Mogán tradicionalmente ha sido un municipio no solamente a nivel turístico, sino también a nivel del sector primario, ¿no? Hablamos de los quesos, hablamos de los productos de la tierra y también hablamos de una cosa que es muy importante, que es la pesca, ¿no? Hay que recordarle aquí a los televidentes de Canal 13 Digital que la pesca artesanal que se ejerce en el municipio de Mogán es una cosa sobre la que se ha vivido mucho. Y decirle, ¿no? Una cosa curiosa, anecdótica, que cuando en Canarias se han ido cerrando cofradías y cofradías de pescadores o cooperativas de pescadores en muchísimos lugares de las islas, incluso en Fuerteventura, en Lanzarote, en tantos otros sitios, que sí que en el municipio de Mogán pues no tenemos una, sino que además tenemos dos, ¿no? Y pero que muy importantes las dos. Yo creo que esto es de premiar y reconocer también, porque es un sector que pasa por unas dificultades siempre muy complicadas, ¿no? De las que aquí hemos hablado largo y tendido muchas veces, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Pineda, por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias a ti, Marian, y como siempre un auténtico verdadero placer estar aquí. Esperar la próxima semana en las noticias que hay a lo largo de la semana a nivel nacional e internacional, y también de la Comunidad Autónoma de Canarias. Espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.